la Biblia encontramos una historia de una mujer que Dios le abrió su corazón para que pudiera recibir el mensaje de salvación que Dios le había encargado al apóstol Pablo llevar a los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 16, versos del 13 al 15, dice así: en el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de esas mujeres era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. El plan divino de Dios para nuestras vidas es maravilloso. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y tiene un gran amor por las vidas, por toda esa humanidad que es parte de su creación. Y en esta historia vemos el plan de Dios, su plan divino sobre la vida de esta mujer de nombre Lidia. Pablo y Silas salen a un viaje misionero y el Espíritu Santo de Dios les cambia la ruta para que el plan divino de Dios y su perfecta voluntad se pudieran cumplir en la vida de esta mujer. Pablo fue buscando una sinagoga en las afueras de la ciudad de Filipos, pero él lo que encontró fue un grupo de mujeres reunidas allí para orar. Pablo entonces comienza a hablarles de la palabra de Dios, del evangelio, de las buenas nuevas, de cómo Dios había enviado a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de la humanidad, cómo es que únicamente a través de Él es que somos perdonados y obtenemos salvación y vida eterna. La palabra dice que Lidia era una mujer gentil, o sea, no creyente, comerciante, que vendía telas finas de color púrpura, y esas telas eran muy costosas. De esas telas se hacían las capas de los reyes. Ella era de la ciudad de Tiatira, que es la parte oeste de lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Tiatira era una ciudad en aquel tiempo pagana, mundana e idólatra, pero ella adoraba a Dios. En ella había temor de Dios en su corazón. Y Lidia fue atraída por el judaísmo, porque los judíos creen en un solo Dios. Ella adoraba a ese único Dios de Israel, el Dios todopoderoso y creador de todas las cosas. Ella estaba en aquel lugar reunida en ese día de reposo orando a Dios, pero ella necesitaba conocer acerca del Señor Jesús, del autor de la salvación. Cuando Pablo se sienta con este grupo de mujeres a llevarles el mensaje de salvación, todas estas mujeres, de todas ellas, la que estaba escuchando era Lidia. En el verso 14 dice que Dios le abrió el corazón para que ella pudiera estar atenta al mensaje que Pablo le estaba hablando, y así ella poder recibir esas palabras y aceptarlas por fe, arrepintiéndose de sus pecados para poder recibir y confesar a Jesucristo como su Salvador personal. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Porque el oír la palabra de Dios lo que hace es que nuestra fe, ¿verdad?, nuestra confianza en Dios sea fortalecida. Dios conocía de Lidia, pero Lidia necesitaba conocer al Hijo de Dios. Ella necesitaba escuchar sobre que Él dio su vida por ella, por sus pecados. Existe una diferencia entre oír y escuchar. Oír te hace percibir una cosa por el sentido del oído, pero escuchar, que viene del hebreo shamá, significa atender, oír con inteligencia y prestar atención para obedecer. Dios conoce la mente del ser humano y sus pensamientos. Él ve en el interior del corazón de una persona. Dios sabe la intención real del corazón humano, o sea, de la mente humana. Si hay maldad, si hay bondad, si hay orgullo, si hay humildad, si es sincero, si es falso. Dios lo conoce todo. Dios sabía que Lidia estaba escuchando con atención. Por eso le abrió su corazón,
le abrió su entendimiento para que ella pudiera entender el mensaje que Pablo le estaba hablando a su vida. Hay mucha gente que ha oído sobre el Evangelio, que solo Jesús, ¿verdad?, trae salvación, que en Él hay salvación y vida eterna, pero tienen su oído tan endurecido que estando en esa situación no pueden recibir y aceptar las palabras que están oyendo. Muchos oyen, pero no prestan atención. Un corazón endurecido está lleno de incredulidad, le hace resistencia a Dios y pasa por alto la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando una persona está llena de incredulidad, no cree en la palabra de Dios. Al no creer en la palabra de Dios, está rechazándola y está rechazando a Dios mismo y a su poder. Es como si estuvieran comparando a Dios con un ídolo. Para Dios esto es una ofensa muy grande porque Dios es el Dios todopoderoso. Él no es un Dios de palo que no oye, no ve y no habla. Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo. Dios sí oye, Dios sí ve y Dios sí habla. Y su palabra es fiel y es verdadera. Y lo que sale de la boca de Dios en el tiempo propicio de Él se cumple. Por esta razón es que Dios tiene que abrirnos muchas veces el corazón, abrirnos ese entendimiento, porque solo un corazón dispuesto puede escuchar con atención el gran mensaje de la salvación que tenemos a través de Jesucristo. Porque la palabra nos dice en Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios extiende su gran misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Esta mujer era temerosa de Dios, ella oraba a Dios, ella se reunía con los que oraban, pero eso no significa que Lidia tenía salvación. Las obras buenas que hacemos no nos salvan ni nos llevan al cielo. El ser temeroso de Dios es bueno, pero no es suficiente para que nosotros seamos salvos. Ir a la iglesia no significa que somos salvos. El orar es bueno porque nos ayuda a mantener esa comunión con Dios, pero si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador, aún así no somos salvos. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todos necesitamos al Salvador, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y que únicamente somos justificados y perdonados por la fe en Jesucristo. La fe que viene por el oír, ¿verdad? Y la palabra, oír la palabra de Dios, para que así se pueda cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios para Lidia en aquel día, ella estando en el río, cuando ella fue a reunirse a orar con ese grupo de mujeres, era que ella pudiera prestar atención al mensaje de Pablo. Por eso Dios envió al apóstol Pablo a que le fuera a hablar a ese lugar. Y luego que Dios le abre su corazón, le abre el entendimiento a Lidia, ella pudo escuchar con atención y obedecer al mensaje del Evangelio del Reino. Las buenas nuevas que nos hablan de reconciliarnos con nuestro papá. El Padre Celestial anda buscando a sus hijos y a sus hijas para traer restauración a sus vidas. Lidia escuchó y se arrepintió de sus pecados. Recibió a Jesucristo, lo confesó. Y dice la palabra que ella y su familia fueron bautizadas, o sea, ella y su familia fueron salvos. El bautismo es símbolo de que hemos muerto al pecado y que hemos sido resucitados juntamente con Jesús. Por lo tanto, somos nueva criatura en Él. Lidia obtuvo salvación al igual que su familia y rápidamente, dice las Escrituras, que ella mostró frutos de conversión, siendo hospitalaria con los hombres de Dios, al invitarlos a quedarse en su hogar. Lidia fue la primera mujer convertida en Filipos y su casa se formó la primera quejilá de Filipos. La primera quejilá en el hebreo significa comunidad de fe. En los tiempos bíblicos no existían las iglesias como hoy le conocemos. En esos tiempos existió el templo de adoración a Dios en Jerusalén, que luego que Jesucristo muere es destruido
Habían sinagogas que eran lugares donde los judíos se reunían para recibir instrucción y congregarse a adorar a Dios. Pero luego de la muerte de Jesús, hubieron muchas comunidades de fe en los hogares. Eh, Jesús lo había profetizado en Mateo 24:2, cuando le dijo a sus discípulos saliendo del área del templo: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, porque luego de la muerte de Jesús la presencia de Dios vendría a habitar en cada persona que le abriera su corazón a Jesús. Esa persona ahora se convierte en el templo de Dios. Su cuerpo se convierte en la morada del Espíritu Santo de Dios, donde Cristo habita espiritualmente en el creyente, y Dios Padre también viene a ser su habitación, ¿verdad?, en esa persona. Juan 4:15 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Wow, esto es poderoso porque la misma presencia de Dios viene a habitar en nosotros por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos recibir el amor del Padre, su paternidad, su consejo, sus instrucciones, para enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Lidia le abrió su corazón a Cristo y toda su familia fueron salvas. Dios está buscando a uno que le diga que sí, a uno, porque detrás de ese uno le sigue toda su familia y todas sus generaciones. Dios hoy te hace una invitación especial a ti que estás escuchando esta palabra, a ti que quizás conoces de Dios como Lidia, pero que no conoces a Jesucristo como tu Salvador. Dios te dice hoy: hija mía, dame tu corazón. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. El Padre Celestial está buscando a sus hijas para mostrarle el camino que Él ha preparado para ellas. El amado hoy desea que le abras la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere tener comunión contigo. Él quiere que le conozcas, que le abras la puerta de tu corazón hoy, ahora, en estos momentos, porque el mañana no está garantizado. Concluyo con este versículo, 2 Corintios 6:2. Porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé, y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación.